Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando la teología de San Lucas. Estamos iniciando el capítulo 9 del 51 que va hasta el capítulo 19, versículo 46. Pero decíamos que este gran bloque, este tercer bloque, que es el camino hacia Jerusalén, lo dividimos en dos partecitas. La primera parte es el entorno, un camino que aparece como ese entorno de catequesis, es decir, el Cristo muestra a sus discípulos la fuerza y la exigencia del hallarse de su parte y de buscar la riqueza verdadera. Es decir, le va mostrando, les va indicando y le va diciendo, bueno, ñandella ya pono pecha, ñandella guataro pecha, aquí está la fuerza del Evangelio. Es interesante porque aquí encontramos entonces uno de los elementos fundamentales, esenciales del Evangelio, porque encontramos la fuerza entonces del Evangelio que propone Jesús, por una parte. Por otra parte tenemos esta segunda, que es la pasión y la muerte de Jesús. Y sobre todo después también Jesús que sube a la derecha del Padre. Solo en el libro de los Hechos de los Apóstoles nosotros desvelamos el sentido de la obra de Jesús que actúa en la elevación al cielo, decimos, pero que comienza justamente en este capítulo 9, 51. Recuerden que nosotros decíamos cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo. Y eso concluimos después. Vamos a mirar un poco así rápidamente en este segundo tomo de la obra de Lucas, que es Hechos de los Apóstoles. Él dice justamente todo en mi primer libro, Teófilo, etc., hasta el día en que subió al cielo. ¿Se dan cuenta? En el versículo 2. Yo dice, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles. Bueno, es muy interesante, ¿verdad? Esta es la obra muy bien pensada, muy bien elaborada de Lucas. Primera parte, segunda parte. Y sobre todo cuando estamos hablando de la palabra elevado, Jesús que es elevado al cielo, tenemos que saber que aquí está el caracú y llegamos al objetivo final, porque todo lo que fuimos hablando y seguiremos hablando ahora principalmente en esta primera partecita que nos quiere decir en esta catequesis, hay un entorno catequético que Lucas va haciendo. Lucas es un gran catequeta, ¿verdad? Entonces, en que Cristo va mostrando esa fuerza, decíamos, y la exigencia también de hallarse de parte de Jesús. Estamos de parte tuya, Jesús. Entonces, ¿cuál es la fuerza que vas a tener como cristiano?
¿Y cuáles van a ser esas consecuencias? Principalmente de haber optado y de haber buscado esta riqueza verdadera. Entonces vamos ahora a mirar directamente y vamos a centrarnos. La primera partecita que va del 9:51 hasta el 10:24. Lucas nos va a situar este camino, la exigencia del auténtico seguimiento de Jesús. ¿Cuál es la exigencia del auténtico seguimiento de Jesús? Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Muy bien, hasta ahí todo bien. Y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento. Nos vamos con un objetivo: preparar alojamiento para el Señor. Es decir, esto teológicamente tenemos que entender bien. No es simplemente ir a buscar ahí un hotel, buscar ahí, no sé, un lugar donde pueda ir después a descansar para hacer su misión, sino que el alojamiento significa aquí el preparar el camino, el sendero del Señor, preparar los corazones, preparar la vida, preparar a la humanidad para que pueda entender qué propuesta nos está trayendo el Evangelio, qué propuesta nos trae Jesús. Finalmente, en ese esfuerzo misionero se desvela la profunda unión del Cristo con su Padre. Aquí vamos a ver desde el 10:1-5. Después de esto, el Señor designó a otros 72 y los envió de 2 en 2 para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y así continúa. Entonces, esta es la exigencia, que es lo que tenemos que hacer. Vamos hasta el 15, ¿verdad? Ahora no vamos a leer todo, pero nos abre un poco el panorama y nos está diciendo que este envío de parte de Jesús a sus misioneros, a sus apóstoles, porque desde este momento son apóstoles. El apóstol significa el enviado para predicar, para anunciar, para preparar el camino de Dios. Y por tanto, este esfuerzo misionero se desvela aquí, en ese esfuerzo misionero, la unión del Cristo con el Padre. La unión de Cristo con el Padre. El que los escucha a ustedes me escucha a mí. Y el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Ahí está la unión máxima, entonces, para que sepan cuáles son estas exigencias y al mismo tiempo cuál es la esencia, cuál es, digamos nosotros con la palabra un poquitito más difícil, ¿verdad? Todo lo que es el ontos, es decir, la esencia, cuál es la ontología, ¿verdad? De este pensamiento y sobre todo de esta idea y de este envío. La ontología, lo que nosotros encontramos, la esencia, a donde está apuntando la teología, es que recibir a Jesús es recibir nada más y nada menos que al Padre, es decir, a Dios. Nosotros aquí tendríamos que entrar un poco en el aspecto teológico, que muchas veces estamos un poco flojitos, ¿verdad?, en nuestro conocimiento. Nosotros decimos 3 personas, un solo Dios. Entonces hay que entender bien desde el aspecto teológico y del aspecto también del lenguaje, lo que significa persona, personare, sonar a través de. Vean que dice la persona: yo soy una persona, yo me manifiesto de esta o de otra manera. Soy una persona con mis gestos, con mis movimientos, con mis palabras, persona, estoy sonando. Vos sos una persona, de una o de otra manera te manifestás. Dice la persona, sos una persona, soy una persona, debemos respetar a esa persona, o sea, cómo sonamos, cómo nosotros nos manifestamos. Dice, y hablamos de 3 personas y un solo Dios. Y uno dice, pero qué misterio, ¿cómo es 3 en 1? Es demasiado sencillo. Yo me manifiesto de 3 maneras. Lo dice ahí. Entonces, es la manifestación de un solo Dios siempre fue un solo Dios, pero que se manifiesta en la vida del hombre, en la vida nuestra, en la vida
de la humanidad o para el hombre, para la comunidad, como padre, con sus características entonces de un padre. Esa es la manifestación de Dios. O Dios como persona, como hijo, redentor, salvador. Y luego como fuerza, como espíritu, como ánimo, como fuego, ¿entienden? Entonces, si entendemos esto, vamos a entender muy bien lo que significa entonces la Santísima Trinidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Esta pancarta con las palabras «Derecho humano a la paz» destacó en la plaza de San Pedro durante el Ángelus del Papa del 24 de enero. Unos días después, el cofundador y presidente de ese mismo grupo asistió a la audiencia general. Tenemos grandes tensiones entre Rusia, Ucrania y los estados de la OTAN en Europa. Y por eso pensamos que es importante venir aquí y dar juego al papel que podría tener el Papa Francisco, uniendo a la gente para dialogar y no ir a la guerra. Esta es una copia de la carta que Dzierok y otros representantes de la Sociedad Cultura de Paz entregaron al Papa. Le expresaron su deseo de que haga algo para evitar la guerra en Ucrania. Y esta es una copia del cartel que le entregaron con la misma petición. Incluye una reproducción de la obra de Pablo Picasso sobre la paz. Dzierok iba a regresar a Alemania después del Ángelus, pero entonces Francisco anunció que el 26 de enero lo dedicaría a rezar por la paz en Ucrania. Entonces decidió cambiar su vuelo y asistir a la audiencia general del Papa, que iba a ser ese día. Decidí que me quedaría aquí para demostrarle que estamos moviéndonos para promover la paz. Tenemos que ganar la paz y no la guerra, y por eso decimos siempre, dale una oportunidad a la paz. Dzierok no quedó decepcionado en la audiencia del miércoles, donde el Papa reiteró su preocupación por Ucrania. Es un popolo sofferente, ha sofferto la fame, ha sofferto tante crudeltà e merita la pace. Le preghiere e le invocazioni che oggi si levano fino al cielo tocchino le menti e i cuori dei responsabili in terra, perché facciano prevalere il dialogo e il bene di tutti sia anteposto agli interessi di parte. Per favore, mai la guerra. Creo que el Papa podría decir, encontremos una estructura en Europa en la que todo el mundo tenga la sensación de estar seguro y no que una parte piense, yo no estoy protegido y tú eres el agresor. Creo que es una posibilidad que puede aprovechar, con discursos y rezando, pero también con actividad diplomática. Durante más de 30 años, la Sociedad Cultura de Paz ha encabezado una serie de iniciativas, como conciertos benéficos y conferencias, para promover la paz en lugares afectados por conflictos. La organización reúne a artistas, académicos y activistas por la paz, movidos por el deseo común de poner fin a las guerras. Esta instantánea fue declarada foto del año en el certamen fotográfico internacional Siena 2021. Se llama Dificultades de la vida. El padre Smunzir perdió una pierna durante un bombardeo en Siria. Su hijo Mustafa nació sin brazos ni piernas a causa de un ataque químico en la guerra. Afectó a su madre cuando estaba embarazada. La foto la hizo Mehmet Aslan y fue considerado un retrato fiel de la dureza de la guerra en Siria, pero al mismo tiempo un canto a la esperanza. Lo que Mehmet no se imaginó es que llegaría a ser tan viral que ayudó a la familia a venir a Italia. La organización del festival decidió lanzar una recogida de fondos para traerlos a un centro donde pudieran recibir tratamiento y las prótesis necesarias. Cuando vimos que hablaban de la foto actores, personajes famosos y los medios de comunicación más importantes del mundo, nos preguntamos si convenía hacer algo más, si convenía pasar de la satisfacción de haber hecho circular esta foto a generar algo más que pudiera cambiar de verdad la vida de esta familia. Luca Venturi, director del festival, explicó que por el momento consiguieron lo suficiente para traerlos a Italia y recibir las primeras fases del tratamiento. Sin embargo, todavía hace falta mucho dinero por recaudar, porque al niño habrá que irle cambiando de prótesis a medida que crezca. Por eso dice que es todavía pronto para cantar victoria, o como dicen otros, lo importante no es poner la primera piedra, sino la última. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes
no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida.
es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad, el corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Qué hermoso este Evangelio, nos invita a reflexionar, a entender todo este caminar que nosotros tenemos en la vida del cristiano. Y ahora nos concentramos principalmente en esta partecita que es el seguimiento y la misión. El seguimiento de Jesús no ofrece ventaja alguna de tipo material. Ya ando por ahí. Sobre todo estamos con el Evangelio de San Lucas. No podemos buscar ni encontraremos ninguna ventaja de tipo material del mundo. Saber que se camina en la verdad no da derechos sobre el hombre que no quiere escuchar nuestra palabra y recibirnos. Entonces, importante que sepamos esto. Saber que se camina en la verdad, estamos caminando en la verdad, no da derechos sobre el hombre que no quiere escuchar nuestra palabra y recibirnos. Ningún derecho. Importante que sepamos y que entendamos. Nadie puede interpelar a Dios, pedir fuego del cielo y exigir que se destruya lo malo. Qué bueno que es esto, entonces, entender. Entonces, no es que porque nosotros estamos en el seguimiento de Jesús, ahora entonces vos te pusiste en contra mía, entonces yo soy amigo de Jesús, soy amigo del jefe, soy amigo del capo y digo, bueno, destrúyele, Señor, porque nace en Ducey, porque no me quiere escuchar, no quiere hacer lo que le digo. Ellos partieron, entraron, etc. Del 53 dice, pero no lo recibieron,
porque se dirigían a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero Jesús se dio la vuelta y los reprendió y se fueron a otro pueblo. El Evangelio entonces es propuesta. Escuchen bien, queridos hermanos. El Evangelio es propuesta. Evidentemente que las consecuencias tendremos que asumirlas nosotros, o sea, cada uno de nosotros tiene que asumirlas. Por eso que se habla mucho, ¿verdad? A la comunidad. Va dirigida siempre a la comunidad. Porque es la comunidad la que tiene que hacerse entonces responsable. Porque saben que si vivimos nosotros o llegamos nosotros simplemente a estar cada uno por su cuenta, ¿verdad? En una forma muy egoísta, en una forma muy independiente, entonces llegamos ciertamente no a un caminar en comunidad, sino que cada uno hace lo que quiere, hace lo que le canta, como decimos nosotros. Entonces, ese es el peligro. Por eso es que la Biblia insiste mucho en el aspecto comunitario. Pero atención, y nos estaba diciendo Lucas al mismo tiempo, ¿verdad? Con esta teología. Saber que se camina en la verdad no da derecho sobre el hombre que no quiere escuchar nuestra palabra y recibirnos. Nadie puede interpelar a Dios, pedir fuego del cielo y exigir que se destruya lo malo. Esto quedará como una misión entonces para cada uno de nosotros. Esta situación será la situación de misión para cada cristiano. Porque nosotros decimos: pero qué problema, pero qué situación, no podemos salir. Pero ahí está entonces la misión de la comunidad. Ahí entramos nosotros como misión, porque algo tenemos que hacer. Pero lo haremos no tampoco como pidiendo desde afuera, de nuevo, un intervencionismo de parte de Dios y que le destruya, que le haga desaparecer de aquí, ¿verdad? No, ningún intervencionismo, sino que es allí donde nosotros tenemos que buscar las estrategias. Y esta es la misión, por eso estamos hablando de seguimiento por una parte. Si yo le sigo verdaderamente a Jesús, me comprometo, yo primero comienzo, me esfuerzo, lucho, me empeño. Y luego viene la misión. Pero atención, si alguien no acepta o no escucha o no hace caso a esa propuesta, eso no me da derecho, porque yo soy amigo de Jesús, estoy en el seguimiento de Jesús de ahora pedir, exigir, interpelar a Dios para que mande fuego del cielo y por lo tanto destruya al mal. Al que le pide un lugar entre los suyos, Jesús no puede darle ni siquiera un lecho en el que venga a descansar tranquilo. Jesús no te da ni un solo lecho para que vengas a descansar tranquilo. Y dice así: y dijo a otro: sígueme. Él respondió: permíteme que vaya primero a enterrar a mis padres. Pero Jesús respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero en el 58 dice: Jesús le respondió: los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El tercer pecado capital es la lujuria, o también nosotros le decimos vicio capital. ¿Y qué es la lujuria? La lujuria es el deseo desordenado que tenemos nosotros del placer sexual. Es algo biológico, es de nuestra naturaleza, pero estos deseos y actos son desordenados. Atención, la naturaleza, así como Dios nos ha creado, es una naturaleza ordenada. Está en función de la procreación, en función del amor. Es lo que nos mueve a nosotros de lo más profundo, ¿verdad? Del alma, del corazón, pero en forma ordenada. Y por eso estamos diciendo que la lujuria es verdaderamente ese deseo y actos desordenados cuando nos están conformando al propósito de Dios, al propósito de nuestra creación. El propósito es el de proporcionarnos a nosotros ese amor verdadero, ese amor que nos ayuda a nosotros a amarnos entre personas, principalmente entre los esposos, y favorecer, como decíamos, la procreación. Es un pecado contra el sexto mandamiento, así como nosotros conocemos en el Éxodo capítulo 20. Y es una ofensa contra la virtud que nosotros le llamamos de la castidad. ¿Cuál es la virtud justamente para vencer la lujuria? Dios bendijo, ¿verdad?, al hombre y a la mujer, eso sabemos por el libro del Génesis capítulo 2. Con esa atracción mutua que existe. Esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Mientras vivimos bajo el amor de Dios, nuestros corazones siempre buscan ese amor divino, que se encuentran, que se unen. Y es entonces un amor ordenado hacia el darse, buscando ante todo el bien de la otra persona. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea
corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando el Evangelio de San Lucas, este Evangelio maravilloso, este Evangelio tan hermoso que nos trae hoy esta propuesta. Es la tercera partecita del Evangelio que nos está hablando del camino hacia Jerusalén. Dos palabras claves en esta teología lucana: el camino, el proceso, cómo tenemos que descubrir, entender el seguimiento de Jesús y sobre todo cómo tendremos que hacer nuestra misión. Y esta es la primera partecita desde el capítulo 9, versículo 51, que irá la primera parte de nuevo en esta subdivisión hasta el capítulo 10, 24. Y hablábamos entonces de seguimiento y misión. Y posteriormente entonces nosotros veremos lo que es desde el capítulo 10, 24 hasta el 11, 13. Ahí nos hablará de la acción y la oración. Ya veremos entonces cómo es esto. Ahora vamos a procurar entender bien lo que primero significa el seguimiento y la misión. Porque si entendemos lo que es seguir, adherirnos a Jesús, ¿verdad? Sumergirse, bautizarse, sumergirse, empaparse, ¿verdad? De los principios, los valores, lleva eso es el bautismo, con los principios, valores que el Señor nos propone. Entonces, como bautizados, estamos llenos de Dios, ¿se dan cuenta? Qué interesante. Nos sumergimos en el Señor, ¿viste? En estos principios. Y el que se lanza, ¿verdad?, a una piscina, el que se moja verdaderamente, entonces quiere decir que se empapa de Dios. El que se tiró, el que se bautizó verdaderamente, el que entra en los principios de Dios, no puede salir sequito de la piscina. Cuando te tiraste, sí o sí te mojaste, te empapaste. Y esta es la analogía y por eso se llama bautizo. En griego significa sumergirse, sumergirnos en Cristo. Vivir entonces de acuerdo a estos principios y estos valores. Bueno, vamos a seguir aquí desde el capítulo 9, 51 hasta el 10, 24. Al que le pide entonces un lugar, porque alguien viene pero quiere venir simplemente buscando su comodidad, buscando su platita, buscando su diezmo, buscando algo que me haga ganar, que me haga vivir, que me haga, en fin. O sea, que yo pueda ser un empresario de la religión, digamos. Al que le pide un lugar entre los suyos, Jesús no puede darle ni siquiera un lecho en el que venga a descansar tranquilo. Y sin embargo, nosotros, muchas sectas por ahí, ¿verdad?, escuchamos evangelio de la prosperidad. Evangelio, que todo así, ¿verdad? Todo el evangelio. Si el evangelio de la prosperidad, y te ve. La prosperidad es otra cosa, ¿verdad? Para llegar a la prosperidad no se llega directamente anunciando prosperidad, sino que se anuncia lucha, empeño, esfuerzo, sacrificio.
Ahora, si yo anuncio evangelio del mondajá, entonces sí, eso va directo, me voy. Está en enriquecimiento ilícito y todo lo que vos quieras. Va directo, pero yo por lo menos no encontré un evangelio de ese estilo. El evangelio es el de tomar la cruz cada día y seguir al Señor con los valores y con los principios que el Señor nos va regalando, ¿verdad? Bueno, entonces aquí podemos decir que no se puede ni siquiera, dice, dar un lecho. El Señor no te da ni un lecho. Jesús le respondió. Vamos a ver primero del 57 lo que le dice. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde vayas. No es famoso y te dije eso. Ascendrá pues peri, hacia ahí se predica y mía, lleva y cual camina ahí entero eterna, ¿verdad? Entonces te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Entendiste, amigo? Darekoi moba amoita pe. Se acá. Ni moba añenota, ni moba aqueta. Interesante. Busco mi comodidad. Busco mi comodidad. Busco mis lujos. Busco vivir en la opulencia. Qué interesante, queridos amigos. Yo no sé cómo nosotros nos damos cuenta de ciertas propuestas evangélicas que en realidad, lo único que están buscando es justamente eso. Justamente eso es lo que están buscando. La opulencia, la riqueza. Entonces, vivir como magnates, ¿verdad? Ve al evangelio. Entonces, todo para, ¿verdad? Entonces, ciertamente estamos desvirtuando, discúlpeme que le diga, pero estamos totalmente desvirtuando el evangelio, totalmente. Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Recuerdan cuando Madre Teresa de Calcuta comenzó ya a ser famosa porque recibía a los chicos, dice, a los pobres entre los más pobres? A esos que ya se iban y vivían en los basureros, ¿verdad? Cateura ya tengo, o no sé, incluso peor que todo eso. Entonces, ¿qué es lo que hace verdaderamente Madre Teresa de Calcuta? Y comienza a trabajar y a meterse, a remangarse. Silencio, no dice nada, silencio. Busca, llora. Dice que tiene sus oscuridades. Y claro, le golpea y le toca ver tanta pobreza. Y también ella se pregunta, Señor, ¿por qué todo esto? Y después cuando ya comienza a ser un poco famosa, ya vienen también muchos que le quieren ayudar. Y algunos incluso querían hacer, ¿verdad? Estilo, sobre todo de Estados Unidos, que le llevan y le quieren hacer como una gran empresaria, ¿entienden? Como una gran empresaria a esta hermanita, a esta viejita. Ahí mismo dice que se levantó en la reunión, dio un pa en la mesa y dijo, discúlpenme, pero yo me retiro. Esto no es evangelio de Jesús. Les agradezco. Si quieren ayudarme, ayuden, pero no a mí. Ayuden a los pobres, a esa pobre gente a quien justamente por las injusticias que estamos creando en nuestra sociedad, los tenemos así. Se dio la vuelta y se mandó muda. Y tardó a pata la gente. Se va adentro. Los empresarios que querían poner, ¿verdad? Que celulares, que esto, que aquello, nombre, Madre Teresa, o sea, su figura, ¿verdad? Para que sea vendida, ¿verdad? Y la platita, claro, yo como negocio, empresario, tú ya ganas a la hegemonía 10% y me da 20, y entonces para vos, ¿verdad? En fin. Estas son las cosas de la vida, pero que nos llama el Señor. Dice que yo no tengo dónde reclinar la cabeza. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos
todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy especialmente la Iglesia nos propone a celebrar la fiesta de la Candelaria. Hoy en este día en que recordamos y rezamos principalmente por todos los religiosos, la vida religiosa, la vida consagrada. Muchas felicidades por una parte para todos los que han entregado su vida al Señor en este seguimiento de Dios. Y por otra parte también rezamos y pedimos por las vocaciones religiosas dentro de la Iglesia. Hoy la lectura es de la profecía de Malaquías. Estamos en el capítulo 3 del 1 al 4. Así dice el Señor: miren que yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza que ustedes desean. Mírenlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a plata y a oro refinará a los hijos de Leví, y presentarán al Señor la ofrenda como es debido. Queridos amigos, y continúa la palabra de Dios, ciertamente esta profecía de Malaquí, o Malaquías, como decimos, Yahvé, que envía a su ángel, significa, es una palabra en hebreo, un nombre en hebreo. Y sobre todo nos anima a nosotros y nos hace entender que la fuerza y la presencia de Dios es lo que nos purifica. Nos envía el Señor a este mensajero que nos trae la buena noticia y que nos ayuda a nosotros para que podamos cambiar. Pero peñe es un debe a través de alguien, y ese es el mensajero. Hoy decíamos que recordamos, celebramos y rezamos por la vida religiosa. Y esta es una forma también como el Señor envía siempre a su mensajero para hacer llegar la buena noticia. Dentro de la historia de la Iglesia encontramos a santos que han dedicado su vida, han sido enviados, se sintieron enviados, llamados por Dios, justamente para cumplir esta misión tan importante, como esa lejía, dice, que se pone al servicio para lavar, para limpiar,
para purificar, para regalar un granito de arena en la construcción del reino de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El sexto pecado capital es la envidia, el rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con ese deseo desordenado también de poseer lo que el otro posee. Es uno de los 7 vicios capitales y esto se opone directamente al 10º mandamiento de la ley de Dios. Y esto demuestra mucha inseguridad en las personas. Todos tenemos talentos y todos tenemos cualidades. Bueno, cada uno es responsable, ¿se acuerdan? La parábola de los talentos a desarrollar esas cualidades que Dios nos ha dado. En lugar de desarrollar nuestros talentos y cualidades, miramos a los otros, queremos, envidiamos el talento del otro. Y más aún, no solamente en un sentido de desear hacer también lo que hace el otro, sino que nos enfurecemos, nos enojamos. Como dice también la palabra de Dios, refunfuñamos contra ese que está haciendo algo bueno. ¿Cuál es la virtud para vencer toda envidia? Es la caridad. Esta es la tercera y la principal de las virtudes teologales, porque la caridad es el amor de Dios habitado en el corazón del hombre. No nos olvidemos el capítulo 13 de San Pablo, 1 Corintios, cuando nos habla del amor, de la caridad, que está por encima de todas las virtudes. Fe, esperanza y caridad. De las 3 desaparecerá la fe, la esperanza, la única que permanece es la caridad. Cuando hay caridad, cuando hay amor a Dios, entonces tenemos el amor al prójimo. No nos olvidemos esa pregunta que le hace el doctor de la ley a Jesús. ¿Cuál es el principal de los mandamientos? Jesús le responde diciéndole: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, es decir, a tu hermano, como a ti mismo. Estas 2, dice, son inseparables. El envidioso, evidentemente, que no tiene amor a Dios. Y esto es lo más preocupante. Y por eso que tenemos que procurar crecer en esta virtud teologal, la caridad, el amor. Y eso solamente lo tendremos cuando nos acercamos al Señor, a Dios. Cuando le amamos a Dios, automáticamente tenemos que amar a nuestro hermano. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos entrando poco a poco en este capítulo 9 del versículo 51 que irá hasta el capítulo 10, versículo 24. El seguimiento de Jesús entonces no ofrece, ninguna ventaja, no te da derecho sobre el hombre ni sobre nadie. Tampoco al que le pide un lugar entre los suyos, Jesús le dice: mira que yo no tengo nada para ofrecerte, ni ese lugar donde recostar y reclinar tu cabeza. Al mismo tiempo, Jesús pide una ruptura plena con lo viejo. Está en camino. Con él viene el que le sigue y es preciso dedicar todas sus fuerzas al servicio. Y esto tiene que ser un servicio y tiene que ser entonces una renuncia. Ese reino que se está anunciando me exige mucho. Miren justamente lo que nos va a decir desde el 59. Y le dijo a otro: sígueme, le dice, ¿verdad? Él respondió: permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre, le dice. Sin embargo, Jesús le responde: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios.
Tú ve a anunciar el reino de Dios. Es decir, la construcción del reino de Dios nos exige, queridos hermanos, una renuncia verdadera, nos exige, queridos hermanos, una lucha continua, ¿verdad? Contra tantas cosas que encontramos frente a nosotros, encontramos en nuestro caminar y que tenemos que luchar contra todo esto. Tenemos que luchar. Si no lo hacemos, ciertamente que no lo lograremos. No lo lograremos. Entonces, por eso tenemos que estar siempre bien atentos, ¿verdad? Tenemos que procurar entender cuál es la propuesta del Señor, hacia dónde va caminando, qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Y así entonces, por eso le está diciendo a sígueme, le dice. O sea, ven conmigo. Pero él le dice, Señor, pero tengo que ir primero, estoy ocupado. Déjame enterrar primero a mis muertos, ¿verdad? Déjame primero. Y Jesús, sin embargo, le dice, no. Tiene que haber una plena ruptura siempre con aquello que nosotros estamos haciendo. Este es el cambio de chip, el cambio de mentalidad. Luego, nosotros vemos que es exigente lo que Jesús nos está diciendo. Es muy exigente. Esa llamada es bastante exigente, que no deja para el hombre ni un respiro. No deja para nosotros estar respirando. Es sin respiro, es continuo. Es darnos cuenta de la necesidad. Cuando te parece que estás terminando algo, allí en ese momento surge otra cosa. El que ha tomado ya el arado con su mano pierde el surco, si es que olvida el campo que le espera y mira hacia el pasado con nostalgia. 61 en adelante. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Te seguiré, pero voy a ir a despedirme. Jesús le respondió, el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Queridos hermanos, queridos amigos, me parece que esto es esencial y fundamental, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente el poner la mano en el arado significa entonces nuestro trabajo. Tenemos que ponernos, pero vos tenés que mirar. Una vez que los bueyes van delante, te dirigían de arado. Y si ahora comenzás a mirar hacia atrás, es decir, mirar hacia tu pasado, no, ahora tenemos que mirar hacia adelante. Es como decir, tenemos que, hoja nueva, cambiar, se cierra, se firma y ahora entonces se pasa página y se comienza algo nuevo. Nos sirve para el reino de Dios. Y entonces el seguimiento es exigente. Sin embargo, su auténtico valor no se descubre simplemente en la dureza de la vida a que nos llama. Ese valor se expresa de forma urgente en la exigencia misionera. En la exigencia misionera, entonces, este valor se expresa de forma urgente. ¿Por qué? Y justamente porque lo que es misionar, lo que es misionero, quiere decir que hay algo que nos está esperando. Hay una necesidad mucho más grande, mayor. Y por lo tanto, si hay una necesidad mayor, y si yo estoy sensible, evidentemente que después me voy a lanzar, voy a tener la fuerza necesaria para poder trabajar, para poder hacer algo, para poder empeñarme. Y eso entonces es lo que nos está diciendo. El Evangelio de Jesús, el seguimiento de Jesús nos exige siempre. Y nos exige esfuerzo, nos exige renuncia y nos exige sobre todo saber bien, estar convencido de lo que queremos. Seguir al Señor es exigencia vocacional entonces. Y nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos, que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe.
con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.